Hola chicos, buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy es normalidad. Si recuerdan, con anterioridad vimos otro tipo de concentraciones químicas, que son molaridad y la molalidad. Aún nos faltan la normalidad y la fracción molar. Son los 4 tipos de concentraciones químicas que puede haber para las disoluciones. Entonces, hoy vamos a empezar con normalidad, la primera parte. La normalidad, o también llamada solución normal, sirve regularmente en procesos de neutralización y titulación entre sustancias ácidas o básicas. En el cálculo de la normalidad vamos a encontrar un nuevo concepto que se llama equivalente gramo del soluto, y simplemente va a ser una división del equivalente gramo del soluto entre los litros de disolución, o simplemente E entre B. E de equivalente gramo y B de volumen. Para nosotros poder calcular la normalidad, primero debemos poder calcular el equivalente gramo de una sustancia, que es la cantidad de materia que de manera proporcional intervendrá en el cambio químico. O bien es la medida del poder de combinación que se utiliza para los cálculos en las reacciones químicas. Y este se calcula dependiendo de las características de la sustancia. Por ejemplo, si yo quiero saber el equivalente gramo de un elemento, entonces voy a dividir la masa atómica del elemento entre su número de oxidación. Pero si se trata de un ácido, entonces lo que voy a dividir es la masa molar del ácido entre el número de hidrógenos. Si se trata de una base, entonces el equivalente gramo de una base es igual a su masa molar entre el número de OHs. Finalmente, si quiero saber el equivalente gramo de una sal, va a ser igual a la masa molar de la sal entre la carga del anión o del catión. Y vamos a ver un ejemplo, 2 ejemplos de cada uno de ellos para que quede más claro. Empecemos. Dice, determina los equivalentes gramos de cada sustancia. El primero que me dan es aluminio. Entonces yo sé que se trata de un elemento. Por lo tanto, el equivalente gramo de un elemento es su masa atómica entre el número de oxidación. Entonces rápidamente sacan su tabla periódica, pónganle pausa al video, en lo que sacan su tabla, buscan el aluminio y observan que su masa atómica es 27 y su número de oxidación, que ya lo puse aquí, pero que también viene en la tabla periódica, es 3. Por lo tanto, un equivalente gramo del aluminio es igual a 9 gramos. Así de sencillo, veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el azufre. El azufre, pues es un elemento también. Por lo tanto, ocupamos la misma fórmula, masa atómica entre el número de oxidación. Rápidamente buscamos el azufre en la tabla periódica y encuentro que su masa atómica es de 32. ¿Cuál es su número de oxidación? -2. Pero aquí nunca usamos símbolos negativos, solo positivo. Entonces voy a poner un 2. 32 entre 2, 16. Quiere decir que un equivalente gramo del azufre es igual a 16 gramos. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿cómo identifico que se trata de un ácido? Pues porque empieza con una H. Si empieza con una H, rápidamente debo saber que se trata de un ácido. Y si quiero saber el equivalente gramo de un ácido, es masa molar
entre el número de hidrógenos. Lo primero que voy a hacer es sacar su masa molar, porque, como dice aquí mi fórmula, pues la necesito. La masa molar del ácido clorhídrico, ustedes pues son ágiles al sacar ahora la masa molar porque lo han hecho infinidad de veces. Tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. El hidrógeno pesa 1, eso lo dice la tabla periódica. El cloro 35. 1 por 1, 1. 1 por 35, 35. Y la suma me da 36 gramos por mol. Esta es la masa molar. Masa molar 36. Número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 1. Por lo tanto es 36 entre 1, 36 gramos. Un equivalente gramo de ácido clorhídrico es igual a 36 gramos. Siguiente ejemplo. Ácido sulfúrico. ¿Cómo sé que se trata de un ácido? Porque empieza con una H. Entonces, ocupo mi fórmula del ácido y lo primero que hago es sacar la masa molar. Tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno. 1 pesa el hidrógeno, 32 el azufre, 16 el oxígeno. Multiplico, sumo y esto me da 98 gramos por mol. Por lo tanto, será 98 entre... ¿Cuántos hidrógenos tengo? Aquí me dice 2 hidrógenos. Por lo tanto, un equivalente gramo de ácido sulfúrico es igual a 49 gramos. Siguiente ejemplo. Hidróxido de sodio. Si es un hidróxido, entonces se trata de una base. ¿Cómo identifico que es una base? Porque el compuesto termina con un OH. Si termina con OH, entonces se trata de una base. Y como mi fórmula dice masa molar entre número de OHs, lo primero que hago es sacar la masa molar. Tengo un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. 23 pesa el sodio, 1 el hidrógeno, 16 el oxígeno. La suma me da 40 gramos por mol. Por lo tanto, aquí me equivoqué, eran 40. Y aquí también 40. Le corrigen en su cuaderno si lo copian. Ahora, este se trata de un hidróxido de aluminio. Es una base porque tiene un OH. Lo primero que voy a hacer es sacar la masa molar. Son 3 átomos de hidrógeno, 3 de oxígeno y 1 de aluminio. El hidrógeno pesa 1, el aluminio 27, el oxígeno 16. La suma me da 78 gramos por mol. Por lo tanto, es 78 de la masa molar. El número de OHs, ¿cuántos hay aquí? 3. Por lo tanto, es 3. Aquí solo hay 1, por eso era 1. Si aquí hubiera un 2, sería 2. Si hubiera 4, sería 4 y así sucesivamente. Normalmente, cuando es mayor de 1, o sea que es 2, 3, 4, 5, entonces va a haber un paréntesis. Si solo es 1, entonces no hay paréntesis. Esto me da 26 gramos. Muy bien, siguiente ejemplo. Ahora tengo un sulfato de potasio. Se trata de una sal. ¿Cómo identifico que es una sal? Por eliminación. No es un elemento solo, entonces no es un elemento. No empieza con H, por lo tanto no es un ácido. No termina con OH, por lo tanto no es una base. Entonces, ¿qué me queda? Que es una sal. Y pues si recuerdan, una sal siempre tiene un metal y un no metal, así que también pueden identificarlo por eso. Una sal siempre tiene un metal y un no metal y a veces puede tener oxígeno o puede no tenerlo. Para calcular el equivalente gramo de una sal,
es la masa molar entre la carga del anión o del catión. Lo primero que hago, pues, es sacar la masa molar. Tengo 2 átomos de potasio, 1 de azufre, 4 de oxígeno, por 39 que pesa el potasio, por 32 que pesa el azufre, por 16 que pesa el oxígeno. Esto me da 174 gramos por mol. 174. Ahora, ¿cómo saco la carga? Lo primero que tengo que hacer es buscar el número de oxidación del primer elemento, que es el potasio. Voy y busco el número de oxidación en la tabla periódica y sé que se trata de un 1, ¿sí? Obviamente el número de oxidación no viene aquí, pero ese 1 lo voy a multiplicar por el número de átomos que tiene el potasio. Entonces, 1 por 2 me da 2. Y esa es la carga del catión. Por lo tanto, vale 2. Y esto me da 87 gramos. Es mucho más fácil sacar la carga del catión que sacar la carga del anión, porque para sacar la carga del sulfato, ustedes tienen que recordar que la carga del sulfato es -2. Pero si no lo recuerdan de cuando vimos la nomenclatura de las sales, entonces es muy sencillo ir a la tabla periódica, buscar el número de oxidación del elemento y simplemente multiplicarlo por el número de átomos, que es el numerito que viene aquí. Si quieren encontrar el número de oxidación en la tabla periódica, pues depende de la tabla periódica dónde está ubicado. Pero si buscan en la tabla, pueden ver que el potasio es 1, el hidrógeno es 1, todos los que están en el en el grupo 1, que es la primera columna, todos van a tener +1. Todos los que están en la segunda columna van a tener +2. Entonces, si identifican dónde está ese 1 y ese 2, entonces pueden identificar para todos los demás elementos. Veamos el siguiente ejemplo. Se trata del sulfato de aluminio. Es una sal porque tiene un metal y un no metal, o simplemente porque no se trata de un solo elemento, no se trata de una sal, de un ácido ni de una base. Entonces, ocupo mi fórmula del equivalente gramo de una sal. Lo primero que hago es sacar la masa molar. Tengo 3 azufres, 2 aluminios, 12 oxígenos, 32 que pesa el azufre, 27 el aluminio, 16 el oxígeno, sumo y esto me da 342 gramos por mol. Entonces sustituyo aquí 342. ¿Cuál es la carga del catión? Voy a mi tabla periódica y descubro que el número de oxidación del aluminio es +3. Si ya se lo saben de memoria, pues qué mejor. Entonces multiplico 3 por 2, 6. Y eso es lo que pongo aquí. Recuerden la carga del aluminio, que es 3, por el número de átomos, que es el numerito de aquí. 3 por 2, 6. Y esto me da 57 gramos. Quiere decir que un equivalente gramo del sulfato de aluminio equivale a 57 gramos. En estos 8 ejemplos que hicimos, todos me dan un número entero, pero no quiere decir que siempre voy a obtener un número entero. También puede ser números decimales, ¿ok? Entonces veamos algunos ejercicios. Tienen que sacar el equivalente gramo de todas las siguientes sustancias. Entonces rápidamente observo, estos dos son elementos. Estos empiezan con H, por lo tanto son ácidos. Estos terminan con OH, por lo tanto son bases. Estos tienen un metal y un no metal, por lo tanto son sales. Y así ya los calculamos. Bueno, eso es todo. Hasta el momento, mañana vamos a seguir con normalidad, así que hagan los ejercicios, pórtense bien y cuídense mucho.